Hola iniciado, hoy es 30 de noviembre y esta es la reflexión número 77, titulada La espiritualidad es salvaje. A ver cómo desarrollo esta idea. Para hablar de algo muchas veces es importante usar el contraste, que sería una espiritualidad naif o debilucha frente a una espiritualidad salvaje. Ya sabemos que el espíritu aprende en base a contrastes. La espiritualidad mal entendida, lo que se llama un bypass espiritual, un ego espiritual, ultra espiritualidad, son aquellas personas que se quedan imbuidas o atrapadas en la teoría espiritual en este caso, y no aplican en la práctica eso que aprenden o no se atreven a vivir experiencias, muchas veces por categorizarlas como poco espirituales. Sin embargo, la espiritualidad, el trabajo espiritual, no tiene nada que ver con la forma, sino con el fondo. Tú puedes estar meditando todo el día, como hay casos que conozco de primera mano, pero que tu vida sea un maldito desastre. Y se puede estar usando, en el ejemplo que pongo, esa meditación como una forma de huir ante la realidad o el día a día que no sabes cómo gestionar. Es decir, no has desarrollado esa conexión entre tu sabiduría espiritual y la aplicación práctica de ese saber espiritual. Con lo cual, si el saber no se aplica, se convierte simplemente en conocimiento, en teoría, y no tiene ninguna utilidad. El hecho de no utilizar el conocimiento que vas adquiriendo hace que tengas una caída de conciencia, es decir, que te alejes del verdadero saber espiritual. Si no vivimos experiencias, nos vamos a frustrar tarde o temprano. Y cuando hablo de no vivir experiencias, no me refiero a esto que te habla el mundo de tienes que viajar, tienes que conocer gente, tienes que probar rafting o puenting. No hablo de ese tipo de vivir experiencias prefabricado. Con vivir experiencias hablo simplemente de vivir lo que sientas que necesitas vivir, lo que tu pulsión o tu deseo te invite a hacer. Y es habitual ver cómo, debido a ideas espirituales o a miedos camuflados de ideas espirituales, hay personas que no viven ciertas pulsiones, ciertos deseos. Y es importante vivirlos precisamente para contrastar, que es lo que decía al principio. El espíritu aprende en base a contrastes. No hay que buscar la impecabilidad en la acción, sino en la intención. Tenemos que purificar nuestro pensamiento, nuestro sentimiento y nuestra voluntad, pero para ello a veces hay que bajar al infierno, hay que tocar la oscuridad y saber qué no es aceptable. Entender de dónde viene nuestro impulso, que nos motiva a hacer ese movimiento. Entonces, si no vives esa experiencia que deseas, te pongo un ejemplo, pues me han invitado unos amigos a un cumpleaños, a tomar unas copas, pero como soy ultra espiritual, yo no me voy a una discoteca una noche. O, pues mira, aquí pienso que esta persona es insufrible, pero como soy ultra espiritual, digo que siento compasión por ella cuando realmente la evito y pongo excusas porque no me atrevo a ser claro con esa persona, por ejemplo. Cuando dejamos de hacer algo, el ejemplo que he puesto de la discoteca, ¿no? Dejas de ir a discotecas o dejas de relacionarte con gente con la que no tienes nada en común. Esa renuncia tiene que provenir de una verdadera renuncia. Tienes que haber quemado cartuchos, tienes que haberlo vivido como para comprender que no lo quieres más. Tiene que tener un sentido profundo, un sentido emocional, que tu pulsión deje de ir en esa dirección y no que lo fuerces. Porque sí, claro, puedes forzar la forma y dejar de hacer eso que tu impulso te lleva a hacer, pero lo único que vas a acumular en ese caso no es sabiduría, es oscuridad. Por eso las personas ultra espirituales son tensas, son oscuras, porque muestran un semblante que nada tiene que ver con la realidad que hay detrás, con lo que emiten. Son personas reprimidas, se nota esa represión, aparte de, por lo más evidente, suelen ser vidas bastante fracasadas. Entonces luego huyen a la espiritualidad falsa,
Porque si esas personas que no se sienten satisfechas con sus vidas tienen las narices y la valentía de enfrentarlo, me quito el sombrero. Esa actitud es loable, es encomiable, es una actitud digna de respetar. Pero yo no hablo de esas personas que se les cae el velo de ceguera que traen, se les cae la inconsciencia y dicen, ahora sí. Sino hablo de las personas que están completamente ciegas, que están completamente obnubiladas, que están completamente disociadas mentalmente y emprenden falsos trabajos espirituales simplemente para seguir tapando su vida, y en lugar de ver que tienen una vida de mierda, se cuentan que están haciendo algo con ella, cuando no es así, porque cuando confrontas este perfil para que hagan algo a nivel de la forma, no de la teoría, que no mediten o hagan baños de cristales o cosas así, sino cuando le dices, oye, enfrenta este tema laboral del que llevas huyendo 20 años, oye, enfrenta este tema de la frustración y el resentimiento que tienes con tu madre, nunca lo hacen, sino siguen huyendo a la próxima terapia o pseudoterapia que simplemente les haga seguir autoengañados. ¿Vale? Pero bueno, de esto hablo mucho más en el vídeo del hombre complejo, que lo dejo enlazado. La cuestión es que son personas resentidas, por eso generan esa tensión, y el resentimiento es una emoción que se repite, es un sentir que, como no es procesado, en el ejemplo que ponía, la típica persona ultra espiritual que odia a su madre, pero vive con ella y la cuida por un interés, ¿no? Para no tener que pagar alquiler, pues cuido a mi madre, a la cual odio en secreto. Ese odio que no se permite sentir, porque claro, es ultra espiritual, no puede aceptar que sienta odio, es una emoción que se va a repetir y va a estar sintiendo odio a menudo, pero de forma encubierta. Por eso la disociación o la división mental. Siento el odio pero no lo reconozco. Entonces, ¿qué ocurre? Emito odio, emito una energía tensa, incómoda, de algo no procesado. Seguro que os vienen un montón de ejemplos a la cabeza. Y yo lo digo muchas veces, cuando entras a típicos sitios espirituales, ya sea una librería espiritual, ya sea un herbolario, muchas veces, no siempre, pero muchas veces existe esa tensión, o restaurantes veganos, ¿no? Sitios donde las personas tienen capada la voluntad, donde muchas veces están resentidas o frustradas o reprimidas. Esa es la palabra, represión. Entonces es importante entender que el resentimiento es un intento desesperado de tu emoción, que tu emoción es la brújula interna con la que cuentas, es tu conexión con tu alma, con tu subconsciente, que es quien dicta realmente tu dirección en la vida. Cuando no consigues conectar con eso, estás en un estado de no terminar de procesar la emoción, porque nuestra naturaleza, como seres espirituales viviendo una experiencia humana, es recordar esa naturaleza. Por eso muchas personas viven de forma inconsciente, porque han juzgado ciertas emociones como adecuadas y otras como inadecuadas, como buenas o malas. Y eso es un grave error. Toda emoción tiene una función. Te dejo enlazado un vídeo en el que hablo de las emociones también. Y es importante comprender esas emociones, para qué están. Entonces, ¿cómo se llega a la luz? ¿Cómo hacer un verdadero trabajo espiritual? ¿Por qué digo que la espiritualidad es salvaje? La espiritualidad es salvaje porque habla de la voluntad de ir hasta el final. No querer salvaguardar tu ego, no querer salvaguardar las formas ni las apariencias, ni que los demás piensen que eres espiritual o que tus compañeros del entorno espiritual piensen que eres el más evolucionado. Eso te la pela, porque a tu espíritu le da exactamente igual cómo de bien o mal quede tu ego, tu personaje. La personalidad del personaje es simplemente un medio, no es un fin en sí mismo. Y la contradicción es que las personas ultraespirituales que dicen no dar importancia a la personalidad, al ego, tienen egos como casas, porque lo único que les importa es verse espirituales y no serlo. Porque la espiritualidad es esa parte de ti que quiere explorar las sombras, la oscuridad, que va con una velita pequeña a la parte más oscura de tu ser para descubrir dónde está ese autoengaño, dónde hay algo que podría haber hecho mejor,
¿Qué me está indicando esta culpa que siento pero que trato de tapar con comida, alcohol, tabaco, espiritualidad? ¿Por qué trato de tapar este vacío? ¿Qué me está indicando esta sensación incómoda que no quiero mirar? Eso es lo que hace la verdadera espiritualidad. Porque a la espiritualidad le chupa un huevo tu ego, le da igual. Entonces, si hay algo que haces o que dejas de hacer solo por culpa, solo por mantener tu estatus dentro de tu grupo espiritual o de tu ego espiritual, créeme que es ego, no es espíritu. Nada que hagas por culpa o por miedo está en la dirección adecuada. Si tu trabajo es explorar las sombras, por supuesto, si tu trabajo es mantener una apariencia, vas 100% en la línea correcta. Entonces el verdadero perdón espiritual, ese del que alardean las personas ultraespirituales y que no se han enterado de qué narices se trata, las personas ultraespirituales, como digo en el vídeo del hombre complejo, siempre dicen que han perdonado. ¿Qué coño han perdonado? No han perdonado nada porque son resentidas y reprimidas. Perdonar es sentir una liberación absoluta, es comprender, carajo, que llevo toda la vida culpando a mi padre de mi fracaso en mis relaciones, cuando no es su culpa, cuando es mi puta responsabilidad el haber copiado su patrón buscando su aprobación. Es una fidelidad familiar, pero que tú eliges y que en cuanto seas consciente de que la elegiste, puedes dejar de elegirla. La espiritualidad es ser humilde y ser auténtico, no aparentar nada. Solamente se sienten atraídos por las apariencias las personas autoengañadas y las personas con baja autoestima. Por eso los falsos maestros están rodeados de personas bypaseadas espiritualmente, que no quieren ver. Entonces es un pacto tácito en el que el falso maestro simplemente finge y el falso alumno simplemente le compra al falso maestro que no se entera de que está fingiendo. Porque si yo no soy capaz de ver que mi maestro está autoengañado, sé que no me va a confrontar mi autoengaño. Y a mi ego eso es lo que le interesa, estar con un falso maestro, porque así mi ego sigue intacto. ¿Veis cómo no existe engaño en realidad? Cuando alguien, el típico ejemplo de alguien que se va a una secta y le estafan todo el dinero y abusan de él o cualquier patrón de este estilo, al final habla de su propio engaño. Entonces es perfectamente justo eso que le pasa, a ver si con una sacudida fuerte es capaz de despertar. Pero bueno, si sigue metido en el victimismo y sigue hablando de que le estafaron en lugar de hablar de su responsabilidad, de por qué le estafaron o por qué abusaron de él o por qué lo que sea, pues mientras no sea capaz de reconocerlo no va a poder salir de ese ciclo porque seguirá buscando culpables fuera. Entonces, tú que estás escuchando esto y sé que aspiras a una verdadera espiritualidad, a un trabajo salvaje con tu vida, a dar una vuelta a tu vida como un calcetín, entiende que no hay nada que tengas que reprimir, que no hay nada de ti que tengas que ocultar. Tienes que ponerlo sobre la luz, pero desapegarte de ello, ese es el secreto. No ocultarlo para parecer que no está. Decir, coño, pues sí, aquí he sido imbécil, aquí estaba engañado, aquí pues estaba simplemente evitando la culpa o la incomodidad. No pasa nada, seguimos. La cuestión es cuántas veces te levantas, no las veces que te caes. Y ojalá te caigas 1.000.000 de veces y te levantes 1.000.001. Eso es lo que va a marcar la diferencia en tu camino. Así que espero que desde hoy en adelante tu camino se base en ir siempre hasta el final. Si te ha gustado esta reflexión, puedes suscribirte a la reflexión por email que envío cada domingo y también al canal, porque todas las semanas tienes una nueva reflexión. Y para más información visita animaterrible.com. Espero que lo hayas disfrutado. Valoro mucho que estés aquí escuchando este audio hasta el final y puedes dejarme en los comentarios qué te ha parecido, cómo lo sientes, si has tenido alguna experiencia ultra espiritual o has sentido esa represión y resentimiento alguna vez, ya sea en tus carnes o en otras personas. Muchas gracias por acompañarme una vez más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un beso enorme.